Imagina que despiertas en un mundo donde no existen las ciudades, ni las palabras, ni los relojes. No hay escuelas, ni templos, ni caminos. Solo el sonido del viento golpeando los árboles, el crujir de una rama bajo tus pies y el eco lejano del rugido de un animal que nunca has visto antes. Tu cuerpo tiembla, no por miedo, sino por frío. Frente a ti, un grupo de seres muy parecidos a ti se protege tras unas rocas. No saben aún cómo hacer fuego, pero saben que deben mantenerse juntos. Uno de ellos sostiene una piedra. La observa, la gira y la golpea contra otra. Chispa tras chispa, acaba de comenzar la historia más larga jamás contada. La historia del ser humano. Hoy, viajaremos atrás en el tiempo, millones de años, para recorrer las tres grandes etapas del Paleolítico: el inferior, el medio y el superior. Tres fases que no solo marcan la evolución tecnológica de nuestros antepasados, sino también el despertar de algo mucho más profundo: la mente humana. Así comenzó todo, las tres edades del Paleolítico y el origen del ser humano. El Paleolítico inferior. Los primeros pasos. Hace más de 3 millones de años, en algún punto de África Oriental, las primeras especies del género Homo comenzaron a destacarse entre los demás seres vivos. Eran distintas a los animales que las rodeaban. Miraban el horizonte, usaban sus manos con precisión y, sobre todo, observaban. El Homo habilis, una de las primeras especies, fue probablemente el primer gran inventor de la historia. Tomó una piedra, la golpeó con otra y consiguió un filo rudimentario. Aquello era más que un simple objeto. Era una herramienta. Con ella podía cortar carne, abrir frutos o defenderse de un depredador. Había nacido la tecnología, aunque nadie lo supiera. Las herramientas del Paleolítico inferior eran simples, apenas talladas por 1 o 2 golpes. Se las conoce como industria oldubayense, por los hallazgos en la garganta de Olduvai, en Tanzania. Eran piedras irregulares, pero funcionales, el primer paso hacia la transformación del entorno. Estos primeros humanos vivían en pequeños grupos familiares. No eran cazadores expertos. En realidad, eran carroñeros. Esperaban a que un león o una hiena dejara los restos de una presa para alimentarse de lo que quedaba. Recolectaban frutos, semillas, raíces, y poco a poco fueron aprendiendo a reconocer qué plantas eran comestibles y cuáles no. Su vida era simple, pero no fácil. Dormían al aire libre o en cuevas. Caminaban grandes distancias siguiendo las manadas y las estaciones. Probablemente no contaban con un lenguaje articulado como el nuestro, pero sí con una forma de comunicación básica: gestos, miradas, sonidos y movimientos de manos que significaban peligro, comida o reunión. Algunos estudios sugieren que el Homo erectus, que aparecería después, ya pudo tener una capacidad limitada para emitir sonidos organizados, una forma primitiva de lenguaje. El instinto de cooperación, en cualquier caso, fue su mejor arma para sobrevivir. Con el paso de los milenios, otra especie tomó el relevo: el Homo erectus. Más alto, más fuerte y con un cerebro mayor. Y con él llegó uno de los momentos más importantes de toda la evolución humana: el control del fuego. Imagínalo: una noche fría, el cielo cubierto de estrellas, el miedo a los depredadores en cada sombra. Y de pronto, una chispa, un destello rojo que ilumina los rostros de un pequeño grupo. Por primera vez, el ser humano controla el fuego. Ya no es solo un habitante del mundo, es su dueño.
El fuego cambió todo. Permitió cocinar alimentos, protegerse de los animales, alumbrar la oscuridad y reunirse alrededor de una llama. Ahí nació algo nuevo: la comunidad. Las personas comenzaron a contar historias, aunque aún no existieran las palabras. Gestos, sonidos, miradas. Era el inicio de una cultura compartida. Durante esta época, los humanos comenzaron a expandirse. De África migraron hacia Europa y Asia, persiguiendo presas y buscando nuevos territorios. Cada paso, cada migración, era una victoria sobre el miedo y la incertidumbre. Porque aunque no sabían a dónde iban, sabían algo mucho más importante: podían adaptarse. El Paleolítico inferior duró millones de años, y en ese largo amanecer de la humanidad se forjó nuestra esencia: la curiosidad, la cooperación y la capacidad de transformar el mundo con las manos. De las piedras nacieron las primeras ideas, y con ellas el deseo de sobrevivir. El Paleolítico medio, el amanecer de la mente humana. Avanzamos en el tiempo. Hace unos 125.000 años, la Tierra se encontraba en un periodo de climas fríos, glaciares y cambios constantes. Los humanos se habían extendido por 3 continentes, y el paisaje era ahora mucho más diverso. En Europa y parte de Asia vivía el hombre de Neandertal. En África se desarrollaba el Homo sapiens, nuestra propia especie. 2 humanidades coexistieron durante miles de años. Ambas cazaban, fabricaban herramientas, dominaban el fuego y vivían en grupos sociales complejos. Pero el Homo sapiens tenía algo distinto: una mente capaz de imaginar lo que no existía todavía. Durante el Paleolítico medio, la tecnología lítica dio un salto enorme. Las herramientas ya no eran simples piedras golpeadas, sino piezas cuidadosamente talladas, con filos más precisos y formas más funcionales. Era la llamada industria musteriense, asociada en gran parte a los neandertales. Con ella, la caza se volvió más eficiente. Ahora podían abatir animales grandes, planificar emboscadas y compartir el botín. En este periodo, la comunicación también dio un salto decisivo. Ya no bastaban los gestos o los gritos. El lenguaje empezó a tomar forma. Sonidos organizados, repetidos, con significados compartidos. El lenguaje permitió transmitir conocimiento, planificar acciones y, sobre todo, contar historias. Por primera vez, los humanos no solo vivían el presente, recordaban el pasado y soñaban el futuro. Y con esa nueva forma de pensar, surgió algo más profundo: la conciencia de la muerte. Los neandertales enterraban a sus muertos con flores, pigmentos o herramientas. No lo hacían por costumbre, sino por respeto. Tal vez creían que había algo más allá. Ahí, en esas tumbas cubiertas de tierra y pétalos, nació la espiritualidad. La caza en grupo fortaleció los lazos sociales. Cada individuo tenía un rol: los cazadores, los recolectores, los cuidadores de los niños y los ancianos. El fuego seguía siendo el centro de todo. A su alrededor se cocinaba, se calentaban los cuerpos y se compartían las primeras narraciones. Las palabras dieron paso a los símbolos, y los símbolos al pensamiento abstracto. El Homo sapiens comenzó a expandirse desde África hacia el resto del mundo. Su capacidad para adaptarse, su curiosidad y su ingenio le permitieron sobrevivir en casi cualquier entorno. Y en ese proceso, poco a poco, los neandertales desaparecieron. Quizás hubo conflictos, tal vez integración, e incluso intercambio genético.
Hoy sabemos que las poblaciones no africanas modernas conservan un pequeño porcentaje de ADN neandertal. Lo cierto es que el Sapiens fue quien continuó la historia. Con el Paleolítico Medio, el ser humano dejó de ser un simple habitante de la naturaleza para convertirse en su intérprete. Ya no solo sobrevivía, pensaba, creaba, soñaba. El Paleolítico Superior, el despertar del arte. Hace unos 40.000 años, el mundo humano cambió para siempre. El Paleolítico Superior marca el inicio de lo que podemos llamar la modernidad del pensamiento. El cerebro, las manos y la imaginación se alinearon en una explosión de creatividad sin precedentes. Las herramientas se perfeccionaron. Aparecieron cuchillos, puntas de lanza, arpones, agujas para coser pieles y adornos personales. Las piedras se trabajaban con una precisión asombrosa. Los huesos y los cuernos se convertían en instrumentos y armas. El ser humano ya no solo usaba la naturaleza, la moldeaba. Pero lo más impresionante no fue la tecnología, fue el arte. En cuevas de Francia, España y otros rincones del mundo, los humanos dejaron su huella. Pintaron bisontes, caballos, ciervos, manos, símbolos abstractos. No eran simples dibujos, eran mensajes. Mensajes sobre la caza, la vida, la muerte y quizás sobre lo invisible. Las cuevas de Altamira, Lascaux o Chauvet son como las primeras galerías de arte de la humanidad. Y cada trazo, cada figura, es un grito silencioso desde hace 30.000 años. Yo estuve aquí. El arte no era un pasatiempo, era una necesidad espiritual, una forma de conectar con lo desconocido. También aparecieron figuras esculpidas, como la famosa Venus de Willendorf, símbolo de fertilidad y vida. El pensamiento simbólico había florecido por completo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de entender el mundo. Durante esta etapa, la organización social se volvió más compleja. Los grupos humanos crecieron, las tareas se dividieron y surgieron líderes y chamanes. La cooperación se convirtió en una fuerza evolutiva. Y el lenguaje, ya completamente desarrollado, permitió transmitir tradiciones, técnicas y creencias. El clima también cambió. El planeta salió de una de sus últimas grandes glaciaciones. Los hielos retrocedieron, los bosques se expandieron y los humanos comenzaron a establecerse en lugares más estables. Este proceso sentó las bases para el siguiente gran paso, el Neolítico, la invención de la agricultura. Pero antes de eso, hubo un instante mágico. El momento en que el ser humano se reconoció a sí mismo como algo diferente del resto de los animales. El momento en que miró sus manos, su reflejo en el agua, y comprendió que podía imaginar lo que no existía. El Paleolítico Superior fue el nacimiento de la mente moderna. El fuego se convirtió en símbolo, el arte en lenguaje y la memoria en herencia. Conclusión: el legado del Paleolítico. Hoy, miles de siglos después, seguimos siendo hijos de aquella historia. Cuando encendemos una fogata, usamos herramientas o dibujamos un símbolo, estamos repitiendo los gestos de nuestros antepasados. Su curiosidad, su ingenio y su deseo de comprender el mundo siguen vivos en nosotros. El Paleolítico no fue solo una época de piedra. Fue una época de descubrimiento, de coraje y de transformación. En cada fase, inferior, medio y superior, la humanidad aprendió algo nuevo. En la primera, a sobrevivir. En la segunda, a pensar.
y en la tercera, a crear. De aquellos primeros golpes de piedra surgieron las civilizaciones, las ideas, las palabras y los sueños. Y aunque hoy vivamos rodeados de tecnología, pantallas y luces artificiales, seguimos siendo los mismos seres que un día, temblando de frío, encontraron calor en una chispa. Ese fuego, encendido hace millones de años, sigue ardiendo en nosotros.